Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de compartir juntos este momento, Señor. Todo lo que hacemos y aún lo que no podemos y lo que, Señor, intentamos, lo hacemos siempre, Señor, para tu gloria, sabiendo que toda la obra de Cristo está hecha perfecta por nosotros, a favor de nosotros, pero para tu gloria. Te rogamos en esta mañana de que este pensamiento, que tu palabra transforma nuestra manera de vivir, es entender que tú nos amas y no quieres que me pierda. Por eso es que te rogamos que la obra de tu Espíritu Santo en nosotros nos ayude, Señor, a creer en verdad en el Evangelio, que nos da como regalo por tu amor y tu misericordia la vida eterna. Oramos por todo lo que están en esta mañana y oramos para que el Señor, tu Espíritu Santo, quien es el que hace la obra eficaz, obre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el sexto sermón del texto Juan 3:16 que venimos haciendo en serie. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este sexto sermón vamos a resaltar la frase "no se pierda". Y creo que si volvemos otra vez a meditar en este versículo, que vuelvo a decir, muchos lo conocen de memoria, está en todos los cuadros, en todas las tarjetas señaladoras, en las camisetas de los jugadores de fútbol, un versículo muy conocido, pero tal vez muy poco permitido que produzca el quebrantamiento dentro nuestro, porque este versículo de Juan 3:16 lo dijo Jesús, lo dijo de su propia boca. Él es el que expresó, y por lo tanto esto no puede ser un eslogan, no puede ser absolutamente una frase decorativa cristiana para carteles, sino que esta es una declaración divina. Es una declaración divina. Y podríamos agregar, es una sentencia eterna, en la cual resume el glorioso evangelio que nosotros anunciamos, predicamos y creemos. Pero hoy quiero que nos detengamos en estas palabras: no se pierda. ¿Alguna vez usted estuvo perdido? Desde el plano espiritual todos hemos nacido perdidos. Pero alguna vez seguramente se ha perdido. Y por lo general, cuando uno es niño, se extravía de los padres, o en algún momento ha experimentado la sensación de haber perdido. Pero estas palabras que Jesús dijo, le estaba diciendo a alguien que probablemente esté muy confiado en su conocimiento, que era Nicodemo. Pero sin embargo Jesús estaba resaltándole que él también estaba perdido. Pero aquí está justamente la expresión más clara del amor de Dios, porque claramente estas palabras suponen dos cosas: algo terrible y también algo glorioso a la misma vez. Terrible porque estamos perdidos. No hace falta morirse para recién estar perdidos. Todos estamos perdidos. Pero también lo glorioso es que Dios dice que Él no quiere que se pierdan. Y ha provisto la manera y la forma para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso, si no entendemos qué significa perderse,
o qué es estar perdido, jamás entenderemos por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz. Porque ahí hay misión, hay propósito. Y si no entendemos de qué nos salva Dios, pues nunca adoraremos con gratitud y regocijo eterno. Adorar no es cantar. Cantar es una parte de la expresión visible de la adoración. Pero si nosotros pedimos al Señor, y usted ahora le pide al Espíritu de Dios que alumbre su entendimiento por la exposición de la palabra, usted va a poder regocijarse en el propósito de por qué Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso, mis hermanos, lo que primero tenemos que resaltar es la condición caída que tiene todo ser humano. Y la condición caída, según las Escrituras, es que todos estamos perdidos. ¿Y por qué digo tiempo presente? Usted dirá, yo estaba perdido, ahora fui hallado. Es que ahí es donde actúa la fe. Hasta el día de la glorificación. El Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio que hemos sido hallados. Pero la condición natural de todos los seres humanos es que estamos perdidos. Por eso la Escritura no es para nada optimista en cuanto a la condición natural del hombre. No hay ninguna opinión favorable para ningún ser humano, porque la Biblia no presenta al ser humano como alguien que está buscando a Dios o como alguien que necesita tal vez una ayuda de Dios para ser feliz o estar mejor, o no presenta al hombre como que está confundido espiritualmente. La palabra de Dios es clara cuando dice que el hombre sin Cristo está perdido. Está perdido. Tus parientes, las personas que amas sin Cristo, ya están perdidos. Y eso es lo terrible. Pero a la vez hay algo glorioso, que todavía hoy es día de arrepentimiento. Que hoy también pueden ellos o tú encontrar con esta expresión de amor que tenga vida eterna. Por eso, mis hermanos, es importante decirlo claramente que el hombre no se pierde cuando muere. No es el final. El hombre muere porque está perdido. Desde Génesis capítulo 3, desde el origen, desde el Edén, el hombre muere porque está perdido. Y hoy voy a tratar de convencerte con la Escritura qué es lo que hace que el hombre esté perdido y por qué vivimos perdidos hasta que encontramos justamente la redención en Cristo Jesús. Porque claramente la Biblia, como dije, no es optimista al decir que el hombre está parcialmente perdido, o está enfermo, o está solamente distraído. La Biblia es muy contundente y el apóstol Pablo, justamente en Efesios, dice claramente que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y cuando dice muertos, todos entendemos perfectamente a qué se refiere, porque no dice que estaban enfermos o debilitados, sino que dice muertos. Y espiritualmente un muerto no responde. Un muerto no
coopera en nada. Un muerto no busca a Dios, no siente el deseo, ni puede levantarse a sí mismo porque está muerto. Por lo tanto, aquí encontramos la inhabilidad del hombre de poder provocar por sí mismo una pequeña esperanza de salvación. Espiritualmente, así nace todo ser humano desde Adán. Nacen muertos, separados de Dios, esclavos del pecado, bajo condenación y sobre todas las cosas, sin deseo natural de buscar a Dios. No buscan a Dios, dice la Escritura. Por eso es que es imposible tratar de convencer a alguien que busque a Dios, que ore a Dios, que ame a Dios, que escuche a Dios a través de la palabra, si está muerto. No lo va a poder hacer. Y mientras estoy hablando, seguramente vienen a tu imagen pensamientos de esas personas a quien amas, a quien te relacionas todos los días y que ya no sabes qué más hacer para que esa persona conozca a Cristo. Pues tú no tienes que hacer nada más que orar y hablar del Evangelio de Jesucristo. Pero el que hace la obra es Dios. ¿Por qué quiero resaltar el enfoque de la condición caída? Para que entonces podamos terminar el sermón glorificando a Dios, porque Dios te amó de tal manera que no quiere que te pierdas. Por eso envió su Hijo. Así que, mis hermanos, Jesús mismo declaró allí en el Evangelio de Lucas, cuando Él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? Lo que se había perdido. Si vemos que el Padre amó de tal manera a los mejores de este mundo, así dice la Escritura, no, a este mundo, al mundo caído, rebelde, que le odiaba, que no quería saber nada, que levantaba el puño contra Dios, Dios amó a ese mundo y lo expresó enviando a su Hijo unigénito para que en todo este mundo los que creen en Él no se pierdan. O sea, Jesús vino para que no te pierdas. Jesús vino para que no te pierdas. Y por esa razón, notemos algo. Jesús no vino a hacer mejores a los seres humanos. Él no vino a mejorarte. Él no vino a hacerte mejor persona. Dios no espera nada de ti y de mí. No hay en nosotros ninguna posibilidad de ser mejores personas. Si yo hago algo bueno y creo que ahora soy una mejor persona porque hice algo bueno, estoy basándome en mi propia justicia, y según la Escritura, la justicia del hombre es inmunda como un trapo sucio. No hay manera, aniquila la esperanza de que Cristo en ti te hace buena persona. El Evangelio no consiste en un cambio, sino en un intercambio. Él no vino a cambiarte la vida. Él vino a que crucifiques tu vida, que te declares muerto y que viva en ti el resucitado, el amado por el Padre, el que satisfizo la ley, el que fue perfecto en obediencia, el que ama como nosotros no podemos, el que vivió y sirvió para la gloria del Padre. Por eso, mis hermanos, debemos dejar bien en claro que Él vino a rescatar a los perdidos y salvarlos de sus pecados. Y la única forma era muriendo en la cruz. Por eso ser perdido no es una categoría futura. ¿Qué pasó con esa persona que era delincuente? Y ya está perdido en el infierno. No hace falta llegar a morir. La palabra enseña que nacemos perdidos. Nacemos perdidos. Y los perdidos, como no es una categoría futura, orientada o pensada en el infierno,
Es una condición presente que incluso, como dice Richard Baxter, en la misma banca de la iglesia hay gente perdida. O detrás de los púlpitos hay gente perdida. Porque no es estar en una iglesia, en un edificio lo que te hace ser salvo, sino estar en Cristo, ser hallado en Cristo. Y el Evangelio nunca va a ser que usted sea una mejor persona. El Evangelio nunca va a ser que usted se comporte mejor o haga bien las cosas. El Evangelio es: yo ya no, Cristo en mí. Él es el que vive. Por eso es que las religiones, incluso las iglesias evangélicas, comillas, que hoy se ven, están extraviadas del Evangelio cuando creen que hacer cosas es lo que lo distingue diferente a lo demás. Y la Escritura muestra totalmente lo contrario. Porque es vivir sin Dios, estar perdido. Yo puedo cantar a Dios, alabar a Dios, hablar de Dios, pero vivir sin Dios, aunque tenga una religión, aunque practique una experiencia espiritual. Estar perdido es respirar, es trabajar, es criar hijos, es hacer todas las cosas normalmente en este mundo, pero alejado del Dios vivo. Por eso, mis hermanos, estar bajo culpa, bajo la ira de Dios, bajo el justo juicio, es la sentencia que todo ser humano tiene. Por eso Dios expresó amor al enviar a su Hijo, para que no te pierdas. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. Porque solamente es cuestión de razonar bíblicamente, porque los perdidos no necesitan consejos morales. Y si los predicadores siguen predicando palabras moralmente buenas, no están predicando el Evangelio, porque lo único que están queriendo hacer es que usted sea una mejor persona. La Biblia no es un manual de conductas morales. La Biblia expone la ley para que veas que estás perdido y que hay uno solo que en verdad fue el que agradó al Padre. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. No hay otro. Hermanos, los perdidos no necesitan motivación religiosa. Las iglesias evangélicas actualmente me dan pena y tristeza por ver la cantidad de creatividad que quieren hacer para motivar a la gente y mantenerla entretenida. La motivación tiene su base en la emoción y las emociones son muy poco duraderas. ¿Cuántas personas habrán estado festejando el fin de año, bailando, celebrando, hasta que alguien dijo, se murió la abuela? Se terminó la fiesta, se terminó la música, se terminó todo y ahora todo a llorar. ¿Cuánto duró la emoción de alegría? Así de efímera es la emoción. Y si una iglesia tiene que estar todo el tiempo motivando emocionalmente, es porque lo que está proveyendo es una adicción emocional. Dura tan poco que requiere consumir más y más y más y más. Y no está Cristo allí. No es Cristo el Salvador. Porque en Cristo tenemos plena y eterna satisfacción. Usted puede tener mucho o mañana no tener nada. Pablo lo dijo, yo he aprendido a vivir así. Pero ¿saben por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso los perdidos no necesitan mejorar su conducta, necesitan crucificar. ¿Cuándo dijo Jesús que hay que tomar tu propia cruz? ¿Una vez por año? Cada 31 de enero, de diciembre, perdón. No es cierto. Todos los días toma tu propia cruz. Todos los días. ¿Por qué? Porque los perdidos necesitan vida. Los perdidos necesitan ser hallados. Los perdidos necesitan resurrección espiritual. Si no, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo, no puedes ver si no naces de nuevo. Nicodemo, no puedes entrar al reino si no naces de nuevo. Por eso es que nosotros
al ser salvados, no somos transformados en mejores personas, sino somos llevados al reino de Jesucristo en la persona del Hijo, en Cristo. Los perdidos, mis hermanos, no pueden más que hacer que recibir el amor del Padre. Allí está el Evangelio. Y mientras el hombre no vea su perdición, mientras jamás vea su condición, pues jamás va a anhelar su salvación. Nadie corre hacia un guardadito, un salvavidas y no está ahogándose. Nadie va a correr rápidamente al médico si no está en riesgo su vida. Por eso Jesús vino a salvarnos del pecado, porque es justamente lo que Él vino a salvar. Su nombre es Jesús. ¿Y qué significa? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que naturalmente tenemos que interpretar qué es lo que la Biblia nos enseña del pecado, porque hasta eso también hay una mala interpretación del pecado. Porque si nos preguntamos qué es el pecado, entonces, ¿qué es el pecado? Pues si crees, hermano, que el pecado es solamente hacer cosas malas, no es lo correcto, porque incluso pecamos sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Pero no es solamente eso, porque solamente habríamos entendido tal vez el 5% de la verdad del Evangelio si no entendemos qué es el pecado, porque la Biblia enseña algo mucho más profundo que eso. Y la intención es que la verdad traiga libertad y no condena. Por eso es que vamos a resaltar el Evangelio en cuanto al pecado. Porque mucha gente cree, mis hermanos, muchas personas, incluso muchos creyentes, creen que pecar o el pecado es un conjunto de normas o de comportamientos que no hay que hacer. Por eso es que rotulamos inmediatamente: no mires esto, no toques esto, no comas esto, no uses esto, no hagas esto, no, ¿por qué? Porque es así, es como decimos todos, ¿no? Pero en realidad la Biblia enseña algo mucho más profundo y más grave que revela la naturaleza. ¿Cuántos tienen árboles de mora negra en su casa? Presa negra, para que no ensucie, ¿no? ¿Alguno pasó con camisa blanca bajo una mora? ¡Qué bendición!, ¿no? ¿Qué hacemos con la mora? Arrancamos el fruto. Pero si no queremos que dé más fruto, hay que arrancarla de raíces. Pues, mis hermanos, nos hemos acostumbrado a ver el pecado como el resultado de las cosas, pero no ver la raíz. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que la Biblia nos enseña que el pecado no es un conjunto de normas o de actos o comportamientos la cual no debemos hacer, sino que el pecado es claramente una desconexión de Dios. Porque en el Nuevo Testamento la palabra pecado es la palabra griega hamartía, que significa justamente errar el propósito, errar el centro, errar el blanco. En otras palabras, es sacarnos del medio de nuestra intención, de nuestra atención, del asunto de nuestra vida, y el centro es Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera, desenfocado de Dios, el resultado va a ser el pecado. Así que lo primero que quiero que repases en esto, mi hermano, es que pecar no es solamente hacer algo mal, es más bien vivir desenfocado de aquel que nos creó para que le sirvamos y para que vivamos para su gloria. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 5:5, separado de mí, nada podéis hacer. O sea que el pecado es
prácticamente la autosuficiencia, más la independencia de Dios, y tal vez le agreguemos más vivir mi propia voluntad, más hacer lo que yo quiero, todo eso es pecado. Porque es estar desenfocados de Dios. Lo que Jesús estaba anunciando es algo que atraía a toda la humanidad. Por eso es que el amor es tan grande que pone como destinatario todo el mundo para que puedan ver cuál es el centro del vivir de cada persona. Pero no todos van a correr a buscar al Salvador. No todos van a creer como lo enseñamos en el último sermón. Por eso, mis hermanos, las acciones malas son solo síntomas de vivir errantes, perdidos, errados, fuera del centro de la voluntad de Dios. Porque los pecados son consecuencias de no tener a Dios, a Cristo en el centro. Esa es la idea. Lo segundo que quiero que puedas entender es que el pecado también es un engaño espiritual. El pecado es un engaño espiritual, porque la Biblia nos muestra que el pecado no solo opera en la desobediencia, sino como un engaño que te nubla la percepción. Mire simplemente Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Te engaña. El pecado te saca de la razón, de lo real. Te engaña y te endurece el corazón. Es como un humo espiritual que te distorsiona la imagen, la realidad. Nosotros, por ser seres caídos, vivimos en un mundo que para nosotros es normal, y las cosas que Dios hace le decimos que es sobrenatural. Pero el mundo que nosotros vivimos es sombra. Lo perfecto es lo espiritual. La realidad es espiritual. El reino de las tinieblas es una sombra de lo que no es realmente el reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros somos convertidos, nuestros ojos se abren y podemos ver lo que antes no veíamos. Podemos entender, podemos adorar, podemos amar, podemos servir, porque algo ha cambiado. Mi percepción ha cambiado. ¿Se acuerda? Porque Pablo decía: no os embriaguéis con vino, porque hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. El efecto del alcohol hace que uno esté perdido, extraviado, nublado, pierde la razón, hace comportamientos que nunca podía hacer. El tímido está arriba de la mesa bailando con una corbata en la frente. ¿Por qué hace esas cosas? Porque es la forma en que te engaña, en que te trastorna y que endurece el corazón. Por eso, mis hermanos, ese humo, como un humo espiritual que no te deja ver con claridad, que te nubla el entendimiento, te confunde, te aleja del propósito del Señor, te hace justificar o te hace excusarte de lo que te está destruyendo. Sabes que te está haciendo mal y lo justificas o tratas de excusarte. Por eso no se trata de culpabilidad en sí mismo, porque ese es el resultado, sino más bien es falta de sobriedad espiritual. Y un perdido no lo tiene. Necesita a Cristo. ¿Cómo estaba el endemoniado de Gadara? ¿Y cómo quedó después que fue liberado? Sano, sentado, vestido y en su cabal juicio. Algo pasa. Lo tercero importante que quiero que recuerdes del pecado es que el pecado distorsiona tu identidad. Y creces creyendo una mentira de Satanás. Por eso es que cuando el texto dice que en Cristo somos nueva criatura, lo decimos amén, pero no lo creemos porque seguimos viendo la condición distorsionada del pecado en nosotros.
Y la idea no es que te veas mejorado, sino que veas a Cristo en ti, el perfecto. Y según Pablo dice que nunca le veremos a Cristo hasta que el velo no se quitado. Y el velo es nuestra carne, nuestra esencia, nuestra naturaleza caída, ver a Cristo. Ahora, ¿por qué distorsiona la identidad? ¿Se acuerdan en Génesis, Adán y Eva comieron del fruto? Pero cuando ellos comen, y especialmente Adán come, sus ojos fueron abiertos y allí comenzó todo. Pero ¿saben por qué comen? Porque en su corazón ya había un pecado. El pecado no comienza con el mordisco. Eso lo revela Jesús, lo mismo con el adulterio. No hace falta tener una relación prohibida con una mujer extraña, sino que dice Jesús, apenas la codiciamos, en tu corazón ya pecaste. No es el pecado del mordisco, sino que es realmente lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Lo que hace el pecado es distorsionar la identidad. Lo que hace el pecado es distorsionar la esencia de la realidad. Por eso es que cuando vemos nosotros que Adán y Eva comieron, ellos ya pecaron porque dudaron de Dios y dudaron de la palabra de Dios. Ese fue el verdadero engaño, es creer la mentira, es oír otra voz, es sacar a Cristo del foco, sacar a Dios del medio y escuchar la mentira. Es desconfiar de Dios y es asumir que ellos tenían que tomar el control de su propia desgracia. ¿Qué hicieron cuando fueron abiertos sus ojos? Se vieron que estaban desnudos y allí comenzó la evidencia del pecado. Tuvieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Ellos se cubrieron. ¿Notan la distorsión? ¿Quién le dijo a ellos que ellos debían resolver el problema? Ellos fueron a coserse delantales de hojas para cubrirse. Y Dios le dijo, no, yo soy el que te va a cubrir tu desnudez. Y lo hizo a través de un sacrificio de un cordero. Distorsión. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres ser tú mismo tu propio redentor? ¿Por qué quieres resolver todos tus conflictos? Lo que vemos nosotros es que Dios ha provisto la solución para que no te pierdas, porque el pecado te mantiene extraviado, te mantiene perdido. Ese fue el engaño. Pensar que ellos por sí mismos podían cubrir su propia vergüenza, tapando su desnudez, culpando a Dios por haberle dado a la mujer o la mujer por la serpiente. La autojustificación diciendo, Señor, yo no fui, yo no te pedí, tú me diste a la mujer. Eso no es castigo, eso es distorsión de la realidad. El pecado hace eso. Por eso Pablo dice que el hombre es culpable, porque habiendo conocido a Dios no le da gracia como Dios, sino que rechaza a Dios, al Creador, y va a honrar y dar gloria a las criaturas. El cuarto punto importante de esto, quiero que lo sepas bien, es que el pecado te autodestruye por dentro. Por eso que la Biblia claramente dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Cada vez que nosotros pecamos, vamos cada vez más destruyéndonos. Y la muerte aquí significa justamente la pérdida interior, y lo que pasó desde Adán es que todos hemos nacido bajo esa condición, muertos en delitos y pecados. Por eso es que el hombre no sabe hacer lo bueno. De continuo solamente era su pensamiento la maldad, la maldad, la maldad. Su hijo cuando nace decimos, ¡qué angelito! Pero nadie le enseñó a romper cosas, nadie le enseñó a sacar la lengua, nadie le enseñó a agarrar de los pelos al hermanito. Todas las cosas son naturaleza. Sí tenemos que educarlo a que aprendan a hacer lo bueno, aprendan a obedecer.
Porque no está en nosotros esa naturaleza, y por esa razón es que el pecado destruye por dentro. No es una aniquilación física, porque no murió Adán y Eva en el momento. Hasta el día de hoy seguimos viendo la consecuencia del pecado en la condición caída. Por eso, mis hermanos, es que allí ahí donde se ve es la pérdida de la santidad. Vivir sin la paz del Señor. No entender lo que es el dominio propio. Y naturalmente produce ansiedad, produce depresión, produce desorden emocional, desborde emocional, relaciones dañadas, malas decisiones, consecuencias que no debía haber tomado. Y sin embargo, así es como el pecado actúa. Porque pecar no es romper una regla, es la consecuencia de vivir sin Cristo en su propia vida. Por eso es que Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Dios no está diciendo no hagas esto porque está mal y ya está. Dios lo que está diciendo es que te estás dañando a ti mismo cada vez más. ¿Saben qué es lo más difícil para un verdadero cristiano entender y vivir? La justificación en Cristo. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que hace años que son verdaderamente convertidos, pero no fructifican todavía y no sirven como deberían al Señor? Porque todavía está anclada la culpa de la vieja vida. Y tu vida y tus pecados no definen tu identidad, porque tu identidad no la construyes vos. La identidad es un don, es una gracia, es estar en el amado, en Cristo. La quinta cosa que quiero que entiendas por qué es importante ver qué hace el pecado para que podamos anhelar esta verdad, es que el pecado crea esclavitud. Y crea una esclavitud. Y aunque tú no te des cuenta, hermano, muchos siguen esclavos del pecado, porque el pecado, según Pablo, funciona como un amo, como un gobernante. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le dijo a los judíos lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado actúa como un amo. Por eso es que esto significa que pierdes la libertad, pierdes el dominio propio, pierdes la claridad, pierdes el sentido del criterio de la realidad. Por eso es que muchos viven así. Pero Jesús no deja las cosas inconclusas, porque te quiere sacar de ese ciclo repetitivo del engaño y quiere que tú puedas ver la realidad del Evangelio, la cual claramente Jesús dijo cómo llega a nuestra libertad. Versículo 38. Versículo 32. Le dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El pecado te esclaviza, pero cuando conozcas la verdad te hará libre. La verdad no es un conjunto de normas. La verdad no es un conjunto de instrucciones. La verdad no es un libro en el cual nos dice paso 1, 2 y 3. La verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y Él mismo lo dijo allí en el versículo más abajo, el versículo 36. Él dijo: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo importante es saber que el pecado no te da identidad. No importa lo que seas,
no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas comportado o qué marcó los años de tu vida, cuando llegas a Cristo, llegas a la verdad y la verdad te hace libre. Por eso es que el Padre dice, no quiero que te pierdas. Por eso es que te amo de tal manera. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para tu esposo. Hay esperanza para tu esposa. Hay esperanza para aquellos que amas. No hay un Dios malo. No hay un Dios malvado. Dios es amor. Él ama por naturaleza. No tiene amor. Él es el amor. Y lo ha expresado y nadie va a igualar esa expresión. Por eso, mis hermanos, es que lo único que te define quién eres es la verdad que la encuentra en Cristo. Porque el pecado no te define, el pecado lo único que hace es mostrarte cuán lejos estás y cuán perdido estás. Por eso, mis hermanos, el propósito del amor de Dios es ese, que no te pierdas. Por eso que aquí encontramos en la parte más ardiente, el corazón del Evangelio está allí. De tal manera amó Dios. Y lo expresa por cuál es su propósito. Y es lo que te hice pensar al principio. Dios me ama y no quiere que me pierda. Yo sé que todos hemos aprendido doctrinas de la soteriología, hemos aprendido todo lo que es el plan de redención y sabemos lo que es soberanía de Dios, sabemos lo que es predestinación, lo que es elección eterna, sabemos, pero eso no es nuestro asunto. Es lo que Dios ha revelado de cómo Él salva. Pero mientras tanto, toda persona debe oír el Evangelio, porque toda persona, Dios le ha dicho que la ama y no quiere que se pierda. Para mí va a ser ese el mensaje. Yo voy a salir de una fría doctrina para llenar el intelectualismo diciendo nosotros somos de sana doctrina, así que nosotros sabemos que Dios va a salvar a los escogidos. Sí, mis hermanos, Dios va a salvar a los escogidos, pero te manda a ti y a mí que anunciemos el Evangelio a toda criatura. Porque hay un Dios que ama y hay un Dios que no quiere que te pierdas. Gracias por ese amén. Hay una realidad gloriosa en esto, mis hermanos. Cuando Dios expresa esto, no lo está diciendo para que motivemos emocionalmente nuestras conductas. Ya Ezequiel 33:11 decía, porque como que el profeta desnuda el corazón de Dios y dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Dios no quiere que te pierdas. Y no te dice debes mejorar. No te dice debes tener asistencia perfecta todos los domingos por un año y entonces te voy a amar. Dios no te pide eso. Dios te pide solamente que caigas de rodillas del glorioso Evangelio, anunciando que Jesucristo vino a tomar tu lugar, vino a morir para pagar tus pecados, vino a reconciliarte con el Padre para siempre. Él vino a salvar tu alma que estaba perdida y errante. Por eso, mis hermanos, esto no niega la justicia de Dios, sino que revela su misericordia, su paciencia. Dios no se deleita en condenar. No hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se va al infierno. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Enfoquémonos en esa verdad. Ayer podía entender el gozo de nuestros hermanos venezolanos después de la noticia, compartiendo con mi hermano. Yo dije, yo tengo pastores amigos en Venezuela. Y podía entender lo que era celebrar libertad. Pero a veces nosotros nos emocionamos por cuadros como estos. Pero cuando un pecador se arrepiente, decimos, qué lindo que se salvó, hermano. Gloria a Dios.
pero celebramos un ¡gol! ¿Dónde está tu pasión? Celebramos más alegrías pasajeras. ¿Saben, mis hermanos? Aunque nosotros no nos alegremos mucho de que alguien se salvó, la Biblia dice que hay gozo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Entiende lo que significa? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no te pierdas. Que no te pierdas. Que acudas a Él, que clames a Él. Él oyó mi clamor, Él se inclinó a mí. Dios envió a su Hijo. Es un amor que actúa, es un amor que desciende, es un amor que crucifica, es un amor que resucita, es un amor que interviene, es un amor que hoy está aquí y está en ti. Es Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de Dios es justamente dar a conocer la mejor noticia que el hombre puede escuchar. Porque el medio del rescate fue Jesucristo. Cristo tomó la perdición de nuestro lugar. Él fue desamparado de la cruz por el Padre. Experimentó lo que nosotros estábamos viviendo. Por esa razón es que aquí hay una gran verdad que no podemos suavizar, mis hermanos. Dios no podía simplemente perdonar y ya. El pecado exigía justicia y la culpa debía ser castigada. Y lo hizo Jesucristo nuestro Señor. De tal manera amó Dios que Él soltó a su Hijo para salvar al delincuente pecado. En eso consiste el amor. Juan leyó esta mañana Isaías 53 cuando dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús gritó a la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba recitando una poesía, estaba experimentando el abandono que nosotros estábamos viviendo y mereciendo para siempre. Él lo experimentó. Cristo fue tratado como el peor de los perdidos, para que nosotros perdidos podamos ser hallados por el amor del Padre. Cristo fue condenado para que los culpables fuesen justificados por el amor que el Padre les dio. Cristo fue desamparado para que tú jamás lo seas por el amor del Padre. Dios te ama. Dios te ama. Por eso es que el Salmo 85:10 dice que la justicia y la paz se besaron, mis hermanos. Porque, mis hermanos, allí el amor no ignoró el pecado, sino que lo castigó en Cristo. Allí la gracia no negó la ley, sino que la cumplió perfectamente. Mis hermanos, si alguna vez duda del amor de Dios, ¿será que Dios me ama? Pues, hermanos, mire la cruz y piense en el amor que Dios lo ha demostrado por ti. Allí está la prueba eterna de que Dios te ama. Por eso es que nosotros tenemos seguridad, tenemos garantía, para que no se pierda. Y el Espíritu Santo nos da testimonio para que jamás te pierdas. Jamás. Jamás. Ya lo dijo Jesús en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. El que ha sido salvado por Cristo no vive con el miedo constante a perderse. Satanás siembra la duda para que te desenfoques de la gloria de la cruz y entonces empiece a preguntarte: entonces, ¿qué tengo que hacer? La salvación no depende de tus fuerzas. La salvación no depende de tus hechos, ni de tus méritos, ni de tus logros. La salvación ha sido ganada por Jesucristo y ha sido dada por el Padre al justificarte para siempre. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:30: a los que
predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Por qué? Porque desde la eternidad pasada y desde la eternidad hasta la eternidad futura, Dios no pierde a ninguno de los suyos. Esa es nuestra garantía. Podrás tener momentos difíciles, algún día sentirte un querubín protector y otro día sentirte un gusano rastrero. Tu estado de ánimo no define la gloria de esa cruz. El creyente puede tropezar, puede llorar, puede luchar, puede pecar, puede caer, puede escaparse, puede esconderse, puede estirar sus alas hasta el extremo del mar, pero ahí incluso tu mano me seguirá. No puedo huir de tu presencia. Jamás seré abandonado por el Señor. Piénsalo y díselo permanentemente, porque no eres salvo por mérito, sino por gracia. Concluyo. Hoy, este mensaje es para ti, hermano. Es para mí. Es tener paz en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Es entender que los que están en Cristo, este mensaje es: descansa, confía, adora, regocíjate y sirve con gratitud. Para los que aún están sin Cristo, este mensaje es para ti. Dios no quiere que te pierdas. Y como estás en tus pecados, ya estás perdido. Lo que Él quiere es que creas en el Salvador que vino a salvarte. Vino por ti. Por eso es que hoy es el día de arrepentimiento. Hoy hay perdón. Hoy hay gracia. Hoy hay un Salvador que ya pagó el precio. Y te lo ofrece a ti. Tú necesitas aceptar a Cristo. Cristo es el Señor, aunque lo aceptes o no lo aceptes. Tú necesitas recibir el regalo de la vida eterna que te da el Padre en Cristo Jesús. Cuando estás en Él lo tienes todo. Por eso, mis hermanos, yo quiero que solamente resaltes esto, para que no te pierdas. El Padre envió a su Hijo unigénito porque te ama tanto, para que tengas vida eterna. Piensa honestamente ahora: Dios me ama. Dios me ama y no quiere que me pierda. Si Cristo es tu Señor, descansa, confía, regocíjate, sírvele con gratitud, adórale al Señor. Las cosas temporales no se comparan con la gloria venidera, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Oremos.